de hash produce un resultado Y de longitud fija. Es decir, no importa la cantidad de datos que se le introduzca a la función de hash, siempre el resultado va a ser fijo. En el caso de MD5, la longitud del hash es de 128 bits. 128 bits. Es decir, cuando yo hablo de 128 bits, significa que vamos a tener que hacer una función que es 2 a la 128 elevado a la 128, y eso va a dar un número X muy grande. Ese número X sería la probabilidad o la cantidad de veces que tendría alguien que intentar para poder adivinar cuál es la cadena de caracteres o el arreglo de datos original, que sería la cadena de caracteres X, a partir de un resultado Y aquí. Entonces, básicamente vamos a hacer una prueba de esta aplicación para que vean el concepto de hashing propuesto en práctica. Vamos a introducir aquí una cadena de caracteres que es, vamos a suponer, voy a escribir hola, espacio, hello, espacio, y vamos a poner aquí bonjour. Luego le doy aquí a generate y básicamente pueden ver que aquí se produce un hashing o la función de hash. Esta función de hash, como yo le había explicado anteriormente, es el resultado de la función de hash con MD5. Lo que significa que al momento de nosotros enviar una información, vamos a suponer esto es un host A, cuando enviamos una información a un host B a través de la red, recuerden que se va a enviar el dato, que sería esta cadena de caracteres que es hola, hello, bonjour, y junto con el dato se envía el hash, que es esta cadena de caracteres. Entonces A encapsula lo que sería el mensaje, vamos a ponerle M, junto con el hash, que sería A. Eso se encapsula todo en un paquete IP. Ese paquete IP viajará por la red y llegará hacia su destino final, que sería, por ejemplo, un host B en la red aquí. Ese host B hace este mismo cálculo que hemos hecho aquí, toma el mensaje que va en el paquete IP, que es hola, hello, bonjour, le aplica una función hash, y esa función hash debe ser igual a esa cadena de caracteres. Si por alguna razón la computadora B le aplica el hash y produce un resultado, aunque sea de un bit diferente, recuerden que la función hash con MD5 es de 128 bits de longitud. Si hay, por ejemplo, una ligera variación, aunque sea de un bit de diferencia entre lo que se envió desde A y lo que llegó aquí en B, significa que la información fue alterada mientras se estaba enviando por el medio y por lo tanto no llegó íntegra, es decir, fue corrompida y no llegó íntegra. De esta forma es que se asegura en la práctica la integridad de la información cuando ésta se envía a través de un medio de comunicación. Esta página www.md5.net me permite hacer lo que sería una prueba de lo que es el algoritmo MD5 para el hashing. Tenemos otra página muy interesante aquí, que es la página www.sha1.cz, y esa página básicamente me permite hacer una prueba de comprobación del concepto del hashing, pero en vez de MD5 lo hacemos con el algoritmo SHA1. La diferencia básica entre hacer un hash con MD5 o con MD5
o SHA-1 es que hay una ligera diferencia en el diseño del algoritmo y el resultado final con MD5 es de, perdón, con SHA-1 es de 160 bits, lo que significa que la longitud del hash con el algoritmo SHA-1 es mayor que con MD5 y por lo tanto este es más seguro que MD5, o sea, más difícil de craquear, lo que significa que en la práctica a partir de un hash final sería más difícil obtener la función o la variable original. Vamos a hacer una prueba en esta página de lo que es la generación del hash con SHA-1. Vamos a escribir aquí hola, la misma cadena de caracteres, hello, bonjour. Le damos aquí al botón hash darling hash y va a ver que se produce un hash final aquí, que es toda esta cadena de carácter que se encuentra aquí. Y de esta forma, en esta página, en sha1.cz y en esta otra, en md5.net, ustedes van a ir ahora mismo, van a entrar y van a hacer esta prueba que yo acabo de hacer para que internalicen y comprueben por ustedes mismos lo que es en la práctica el concepto de hashing. Vamos ahora a discutir el tercer pilar o el tercer gran concepto o fundamento de lo que es la seguridad informática. Este es el concepto de disponibilidad. Anteriormente estuvimos discutiendo lo que es la confidencialidad. Y la integridad. La seguridad informática está basado en estos tres grandes conceptos. La información debe de permanecer confidencial, es decir, solamente las personas que tengan el acceso requerido para ver dicha información son los que deben de tener acceso a poder ver esa información. La información debe de permanecer íntegra en los sistemas de información y al momento de que ésta es enviada a través de una red de datos. Y la información debe de estar siempre disponible. El concepto de disponibilidad establece que la información debe de estar accesible en todo momento que sea necesario. No tiene sentido tener a mano un sistema de información y que al momento de que sea necesario tener acceso a dicha información no se pueda tener acceso por alguna causa X. Hay muchas variables en el trabajo y en la vida que pueden impedir que en un momento determinado se tenga acceso a la información, pero para disminuir ese riesgo operativo, sería un riesgo, vamos a llamarle riesgo operativo. Ese riesgo operativo que es inherente o es intrínseco de lo que es los equipos informáticos y el mismo recurso humano que manipula la información. Para nosotros disminuir ese riesgo en su mínima expresión, debemos de implementar una serie de medidas que nos van a ayudar a lograr ese objetivo. Para nosotros lograr la disponibilidad de al menos un 99% de la disponibilidad de la información, vamos a requerir de una implementación de ciertos métodos. Y estos son los siguientes. Redundancia de disco, redundancia de servidores, redundancia de localidad y resguardo backup. Básicamente, cuando hablamos de redundancia de disco, a lo que nos referimos es que es necesario para poder estar tranquilos y poder dormir en paz, de que nuestros servidores tengan más de un disco duro. Deben de tener múltiples discos duros, más de uno.
mayor que 1. Debe tener mayor que un disco duro, ya que si nuestro servidor o nuestro equipo informático tiene un disco duro y este se daña por alguna razón mecánica o eléctrica o funcional, simplemente la información no puede ser accedida en ese momento. Es decir, no puedo tener acceso a la información cuando sea necesario. Entonces, redundancia de disco significa que nosotros podemos implementar a través de la tecnología de arreglo de disco RAID. Podemos implementar a través de RAID 1 o RAID 5. Podemos implementar lo que es la redundancia de discos y tener lo que sería un arreglo. En caso de que un disco se dañe, bueno, entonces la información no se pierde. También podemos tener disponibilidad, aumentar la probabilidad de tener la disponibilidad de la información implementando lo que sería redundancia de servidores a través de la tecnología de cluster. Un cluster no es más que la tecnología que me permite tener, por ejemplo, un servidor aquí y tener otro servidor redundante, y en caso de que mi servidor A, que sería este, y este sería mi servidor B, en caso de que el servidor A se dañe completamente, es decir, se le dañe el motherboard, se le dañe la memoria, se le dañe cualquier componente, el power supply, este pueda ser sustituido automáticamente de manera inmediata por otro servidor B, y ese servidor B pueda seguir brindando la misma información que tenía A y el mismo servicio que tenía B. Eso se llama redundancia de servidor. Fíjense que si yo tengo redundancia de disco y un disco duro se daña dentro de mi servidor A, yo puedo seguir operando. Pero si un componente que no es el disco se daña, entonces yo no podría seguir operando. Mi sistema de información no estaría hábil para brindar el servicio en caso de que yo no tuviese redundancia de servidores. Entonces, fíjense cómo la disponibilidad es un mecanismo que se establece a nivel de capas. Tenemos la redundancia de disco, la redundancia de servidores. Ahora, ¿qué pasa? Yo tengo 2 servidores o tengo un clúster de 3 servidores en una localidad, pero esa localidad sufre un incendio o sufre una inundación o viene un ciclón o viene un desastre natural que imposibilita que en esa localidad donde yo tengo ese clúster de servidor pueda brindar servicio, pueda ser, o yo pueda tener acceso a ellos a través de la red. Entonces, para yo solucionar ese problema, entonces hay que implementar lo que sería redundancia de localidad. Es decir, habría que tener otra localidad en otro sitio donde yo tenga entonces una cantidad de servidores X que me permitan a mí, en caso de que haya un evento de fuerza mayor, yo poder seguir operando y brindando servicio sin importar de que la localidad principal, la primera localidad, haya sufrido un colapso. Hay varios términos para referirse a lo que sería una redundancia de localidad. Ustedes van a oír durante el curso de seguridad informática, cuando se hable de redundancia de localidad, van a oír de redundancia hot de localidad y redundancia cold, fría. O sea, hot significa que yo tendría una localidad redundante, pero con un personal y un equipo trabajando 24/7, 365 días del año. En cualquier momento que la localidad principal tenga problemas, la localidad secundaria entraría en funcionamiento inmediatamente. Y redundancia cold o redundancia fría sería que si yo tengo 2 localidades y en caso de que la primera localidad falle, entonces el personal que se encuentra aquí en la localidad principal se traslada a la localidad secundaria y empiezan a trabajar aquí, porque en la localidad secundaria existen equipos que pueden hacer la misma función que en la localidad primaria. Pero la diferencia es de que yo no tengo personal y equipo 100% trabajando todo el tiempo en una segunda localidad. Obviamente, una localidad hot requiere una inversión financiera mucho mayor, ya que requiere más personal y más de todo, dinero, energía, equipos, todo para mantener esa redundancia. Ciertas empresas, por lo que sería la importancia del servicio para ellos, del servicio al cliente, deben de estar disponibles todo el tiempo. Por ejemplo, empresas como
PayPal de pago. Creo que PayPal no podría darse el lujo de durar por lo menos 5 minutos abajo, porque eso significaría pérdida de millones de dólares. O Google, o cualquier empresa que dé servicio online, Facebook, por ejemplo, deben de tener obligatoriamente redundancia múltiple, no de un solo site, no de un solo sitio, sino de múltiples sitios y en múltiples partes del mundo para poder brindar servicio a sus clientes. Otra medida, otro método para lograr lo que sería la disponibilidad de la información sería hacer copia de resguardo o backups de la información cada X tiempo. Es recomendable que se haga backups por lo menos diario de la información que usted tenga en su servidor, ya que es una tragedia o es una realidad de que aquel administrador de sistemas que no guarda backup de la información, al momento de que la información por alguna razón mecánica o por alguna razón humana o por alguna razón tecnológica, por la razón X que sea, si la información se pierde y no existe un backup, la información se pierde para siempre y no puede ser recuperada. Básicamente estas son los 4 métodos principales para mantener la disponibilidad de la información en sus diferentes facetas. Como pudieron ver, aquí lo discutimos de manera un poco abstracta. Vamos a ver luego en los módulos siguientes del curso de seguridad cómo esta redundancia, cómo estos métodos de disponibilidad se emplean en la práctica. Básicamente esto es todo sobre el concepto de disponibilidad. Vamos a ver ahora otro concepto importante que tiene que ver con los fundamentos de la seguridad. Ya hemos visto básicamente los 3 principales, que son la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Pero ahora vamos a ver una serie de conceptos que, aunque no son parte de los fundamentos de la seguridad informática, no dejan de tener su gran importancia dentro de lo que es todo el engranaje que interviene en lo que es la seguridad de la información. Este concepto es el concepto de no repudiation o no repudio, sería en español. Pero básicamente este concepto lo que establece es establecer los métodos para comprobar la identidad del emisor de la información. Es decir, vamos a ver luego cómo a través de los mecanismos de seguridad de la información podemos establecer diferentes mecanismos que van a permitir que cuando uno reciba una información o cuando uno envíe una información, esa información sea validada y realmente comprobada de que el emisor de esa información es quien dice ser. Eso evita el siguiente problema. Los métodos de no repudiation previenen que alguna de las partes en la comunicación niegue cierta acción llevada a cabo. ¿A qué uno se refiere con esto en la práctica? O, por ejemplo, si yo envío un correo electrónico, vamos a suponer que la persona A aquí envíe un email a la persona B. Entonces, la persona B recibe el correo y lo lee. Y le pregunta a la persona A, tú me enviaste a mí un correo X. Y A dice que no se lo envió. Que no se lo envió, que no fue él que envió esa información. Vamos a suponer que A, sin proponérselo, haya enviado a B por error una información confidencial de la empresa donde él trabaja y
se ha dado cuenta de que realmente cometió un error en enviar esa información hacia un destino que no era el correspondiente. Entonces, A puede negar de que él realmente no fue que envió ese correo. Entonces, ¿cómo legalmente se resuelve esa información? Bueno, los sistemas de información existen mecanismos en la cual uno puede comprobar que realmente la información que me llegó, que le llegó al usuario B de parte del usuario A, realmente sí fue enviada por A y A no va a tener formas legales de negar que esa información no fue él que la envió. Entonces, ustedes van a ver luego en este curso de seguridad, vamos a aprender qué son los certificados, algunos conceptos que van a ver luego, que son los certificados